Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta celebración, a este cumpleaños. Ya sabéis que la Fundación Unicaja está de celebración, estamos de aniversario, el 10º aniversario de la Fundación. Son 10 años de ilusión que estamos celebrando, porque claro, no tendría ningún sentido hacer una celebración sin invitados, ¿no? Es básico para celebrar, a todos nos gusta celebrar con invitados y así lo estamos haciendo por cada una de las... Sí, ¿se me va a escuchar? Mejor, a lo mejor. Ah, sí, ese sí, ¿no? Pues venga, hacemos el cambio así mejor, ¿verdad? Venga, pues hacemos ese cambio. Decía que no tendría ningún sentido celebrar, a todos nos gusta celebrar compartiendo y celebrar en compañía, y así lo estamos haciendo en cada una de las ciudades por las que estamos pasando. Comenzamos con esta celebración, con estos 10 años de ilusión en Málaga, hemos continuado por Granada, seguimos además durante todo el día de hoy intensamente y seguiremos por el resto de capitales andaluzas. En ese sentimiento de ilusión, de alegría, de compartir, de celebración, pues cómo no, teníamos que hacerlo con amigos y grandes amigos de la Fundación Unicaja, pues es el patronato de la Alhambra. Hoy nos acompaña y tenemos la suerte de que esté con nosotros su director para charlar un ratito, Rodrigo Ruiz Jiménez. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que no soy el más interesante de todo el patronato, pero bueno. Bueno, ahí hay disparidad seguramente de opiniones y estoy segura de que vamos a compartir un rato muy agradable de charla, porque son muchos los proyectos y asuntos que queremos hablar contigo, si me permites el tuteo, Rodrigo. Pero antes, por situarnos un poco. Rodrigo fue nombrado director del patronato de la Alhambra del Generalife a mediados del año pasado, ¿no? O sea, que más o menos añito y medio llevas en el cargo. Licenciado en el programa European Business Administration de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, también de la Universidad de Middlesex de Londres, además de graduado por el Chartered Institute of Marketing de la capital británica, pues tiene una amplia experiencia internacional como consultor y como emprendedor. Aunque Rodrigo es granadino, ¿no? Nace aquí, aunque su carrera la ha llevado por diferentes lugares en el mundo. Está, como digo, experto en marketing y también ha trabajado en la empresa privada, curtido en empresas como Puleva, como Telefónica. Pues llegó al cargo y así lo decía en esas primeras entrevistas que hizo Rodrigo en esos momentos, con las ideas muy claras, llegaba al patronato. Yo no sé si un año y medio después, Rodrigo, sigues teniendo las ideas tan claras como las tenías en ese momento. Pues no. Sí, no, yo creo que ese es un poco la inconsciencia del que no sabe, ¿no? Del que cree que tiene las ideas claras. No, yo lo que decía es más bien que todos los granadinos tenemos una idea clara de lo que es la Alhambra para nosotros y de cómo queremos que sea nuestra Alhambra, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí creo que tenía las ideas muy claras. Evidentemente, cada vez conforme uno va aprendiendo esta cosa tan compleja como es la gestión de la Alhambra, pues va aprendiendo más y conforme más va aprendiendo, más sabe que menos sabe. Y por eso pues nosotros en realidad estamos en un proceso de construcción de lo que es nuestro plan estratégico, que se llama Plan Director. El último, fijaros, se hizo en el 2007, entonces yo creo que ya va... Ya toca, ¿no? Y para ese proceso y para aprender y para además traernos el talento de fuera y para que también en Granada estemos pues mirando un poquito no solo a estas maravillas que tenemos aquí, sino pues al resto del mundo, estamos realizando una serie de congresos de los cuales el primero se realizó la semana pasada, que fueron unas jornadas internacionales de visita pública donde vino gente pues de todas partes del mundo, vino el encargado de visita pública de la UNESCO, o sea, para hablar precisamente de tecnología, ¿no? Aquí estamos rodeados de tecnología fantástica. Por cierto, muchas felicidades a la Fundación Unicaja, no solo por su cumpleaños y por la maravillosa ayuda que nos prestan siempre, sino por este montaje tan chulo, ¿no? que habéis hecho. Está muy bien. Además, hablaremos luego porque te despertaba mucho interés toda la innovación tecnológica que se ha puesto en este domo y quiero que hablemos también de cómo se puede aplicar algo. Y perdona que me he enrollado, que quería acabar un punto aquí, que es el tema de los congresos. Nosotros estamos haciendo una serie de congresos, hemos hecho ya el de visita pública, que tenía mucho tema de tecnología. Vamos a hacer, la semana que viene, no, la siguiente, viene el congreso del ICOMOS, el ICOM y la UNESCO otra vez, para hablar de temas específicamente de conservación. Luego vamos a tener pues el foro de gestores económicos, luego vamos a tener el primer foro europeo de gestores culturales. Es decir, estamos haciendo toda esta serie de reflexiones a un nivel, a ser posible, pues muy aterrizado en la Alhambra y en Granada, pero también trayéndonos ese
ese talento y esas ideas de fuera que yo creo que son muy importantes. Entonces, conforme vas aprendiendo y vas viendo más cosas, pues menos claro lo tienes. Claro, porque te quería comentar, Rodrigo, que al final uno con las ideas muy claras en la gestión de empresas o bien de proyectos culturales, la gestión cultural siempre tiene sus complicaciones, pero sobre todo cuando uno llega a la gestión cultural de un monumento que trasciende lo histórico, que trasciende el patrimonio, que trasciende a la propia ciudad, es uno de los monumentos más importantes, o el monumento más importante de nuestro país, que es prácticamente inabarcable, ¿no? Todo lo que se va conociendo, no sé si hasta qué punto uno dice, wow, o sea, ¿cómo abordamos esto? Y obviamente desde esa parte congresual tiene mucho sentido, ¿no? El rodearse de expertos. A ver, sí, aquí se aborda porque tenemos un magnífico equipo, que la verdad sea dicha es que pues somos la envidia de prácticamente todos los monumentos del mundo. Cuando tú hablas del equipo de la Alhambra, de jardineros, de restauradores, de visita pública, nuestro sistema de billetes fue pionero, se está empezando a copiar ahora en muchos sitios. De hecho, la semana pasada Pompeya lo inauguró, ¿no? Y es exactamente una copia de nuestro. Entonces, al final del día, la Alhambra la hacen todos sus trabajadores y trabajadoras, que son 450, a los cuales vamos a añadir a lo largo de 3-4 años a 187 más, por lo cual nos tiene absolutamente felices. La Alhambra se expande, están pasando cosas muy mágicas en la Alhambra. Una de ellas es que la Alhambra se expande, la Alhambra crea ese trabajo tan importante y es lo que están detrás, ¿no? Nosotros tenemos desde personas que se encargan de la cetrería, porque tenemos halcones que sin hacerle daño a las palomas, pues digamos que nos las saca del bosque. Tenemos pues expertos en historia, tenemos expertos en inteligencia artificial, tenemos expertos en restauración. La dispersión que nosotros tenemos de profesionales es fascinante, la verdad. ¿Cuál es el principal reto, Rodrigo, al que te enfrentas actualmente, un año y medio después de haber llegado al cargo? Porque sé que hay muchos frentes abiertos, ¿no? La rehabilitación, conservación, encontrar ese equilibrio entre también la programación expositiva, nuevas profesiones, nuevos empleos también. O sea, sé que hay muchos frentes abiertos, la propia inteligencia artificial y cómo os puede ayudar la tecnología a seguir mostrando la Alhambra. En la lista de tareas que tú tienes encima de tu mesa, ¿cuál es el primer reto que tienes? Pues mira, ahí la verdad es que nuestra tarea en el fondo es simple. Cuando tú al final la puedes reducir a conservar este legado maravilloso que tenemos para nuevas generaciones, a compartir el legado y hacer que estas generaciones y nosotros que estamos aquí sentados disfrutemos de este legado y ampliar ese legado, hacer este legado cada vez más grande. Entonces, bueno, son tres cosas que conforme las vas desglosando, pues al final realmente hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ampliar el legado, es esa idea de difusión, es esa idea de contar nuestro legado, pues ¿por qué no en Asia? Yo soñaría con que hubiese experiencias de la Alhambra pues de este tipo, ¿no? Y del tipo de las gafas virtuales, que las pudiésemos tener en sitios como Guatemala o Bangladesh, en los cuales no se plantean venir a Granada, no es una posibilidad para ellos. Es hacer accesible esta maravilla en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues también este tipo de tecnologías nos pueden estar ayudando a mejorar la conservación. Pero bueno, en realidad esos son los tres ejes que tenemos y yo te diría que hay un cuarto que no viene en los estatutos de la Alhambra, pero que yo creo que es muy importante, que es el de progreso para Granada, ¿no? El progreso para las sociedades donde estamos. Cuando no se quiere un monumento, pues el monumento no se protege y en Granada pues hubo una época, desafortunadamente, que la Alhambra vivió muy a espaldas de la ciudad y la Alhambra casi desaparece. Eso es una historia que yo creo que todos no se nos debería olvidar nunca, ¿no? Que la Alhambra estuvo a punto de desaparecer y fue por la labor de una serie de personas que no eran de aquí, como Washington Irving, como Chateaubriand, que eran novelistas, periodistas, diplomáticos, que bueno, lucharon mucho porque no desapareciese esa Alhambra, que estaba literalmente en ruinas y invadida, ¿no? por los famosos ocupas. Entonces, Granada nunca se puede olvidar
de su Alhambra. Y para querer la Alhambra, pues lo mejor es que la Alhambra sea también un factor de progreso, ¿no? Y eso es algo que para nosotros es muy importante. Y en esa relación con la ciudad que hablas, Rodrigo, leía que hace poco además también estáis en un proyecto con la propia Universidad de Granada, ¿no? Que es uno de los referentes a nivel universitario de nuestro país, obviamente la universidad de esta ciudad. Es el Alhambra Living Labs, con la creación, ¿no? Ahora que estamos hablando de cómo la tecnología puede ayudar a difundir la Alhambra. De hecho, leía también un titular que dejaba Rodrigo hace poco en prensa, que era no necesitamos más públicos, sino visitantes emocionados con la experiencia, que me gustaba mucho porque es una manera de decir, queremos que la Alhambra se siga conociendo, como decías, en Guatemala o donde sea, en la otra punta del mundo, no necesariamente teniendo que venir a la ciudad. Sí. Pero lo que hablamos, esa relación con la Universidad de Málaga, con la Universidad de Granada, perdón, ¿en qué momento se encuentra? Bueno, yo creo que estamos en un momento absolutamente maravilloso. La universidad tiene un nuevo magnífico rector, que es Pedro Mercado, que es una persona visionaria, con un equipo absolutamente maravilloso, también muy visionario, que son referentes en sus respectivos campos. Es decir, pues cuando tú ves al vicerrector Enrique Herrera, sale absolutamente en todos los listados de las personas más importantes de la inteligencia artificial del mundo. Y es que eso es lo que no nos creemos. Cuando tú dices, es que es un gran referente andaluz. No, la Universidad de Granada es un referente mundial, ¿no? Y eso también es una cosa que quiero que se entienda también. Es decir, la Alhambra en algunas cosas también es un referente mundial. Entonces, esto de la Alhambra Living Labs es, viendo pues esta maravillosa compenetración que estamos teniendo con la universidad, pues se trata precisamente de ayudar a ese progreso, de ser un poquito la cabeza de lanza, el que tiramos del carro, ¿no? Por así decirlo. Tenemos la suerte de tener los recursos, tenemos la suerte de tener lo que en este mundillo se llama el caso de uso. Es decir, no tiene mucho sentido invertir mucho dinero y mucho esfuerzo en algo que después no tiene una aplicación práctica concreta, ¿no? En nuestro caso sí la tiene. Y lo que queremos, y le llamamos el Living Labs, porque lo que queremos es, partiendo de un gemelo digital, pues tener un modelo al que le podamos someter a todo tipo de pruebas para ver cómo se comporta la Alhambra en una serie de casos. Entonces yo, la broma que siempre digo es que como el arquitecto conservador no me deja coger un mazo y pegarle un mazazo a la columna, pues vamos a hacer un gemelo virtual y le vamos a pegar con un mazo virtual para ver cómo se comporta. Y eso es importante porque vosotros veis que hay comportamientos a veces de los visitantes, pues que, bueno, yo creo que es que no piensan, ¿no? Entonces empiezan a pegarle patadas a las columnas. Ese tipo de cosas, cuando alguien lo toca, cuando alguien se apoya, bueno, pues el gran Pedro Salmerón, que restauró el Palacio de los Leones, dice que esos son microsismos. ¿Qué pasa también cuando hay un sismo? ¿Qué es lo que se cae primero? ¿Qué es lo que tenemos que apuntalar primero cuando hay un sismo? ¿Por dónde tenemos que evacuar a la gente cuando hay un sismo? Porque ¿cuál es la puerta que tiene más probabilidades de caerse? Todo este tipo de cosas van a ese Alhambra Living Labs. Y después también pues podemos empezar a hacer simulaciones de cuánta gente tiene que ir, qué tipo de gente tiene que ir. En fin, es realizar un gemelo con el que podemos experimentar. Con la Alhambra no se experimenta, con los gemelos digitales sí. Y no solo por el aumento de número de visitas, que entiendo que es algo, bueno, que todos los monumentos, ¿no? Como es la Alhambra, bueno, pues es una cuestión también que siempre se está dirimiendo, ¿no? Con dónde está el equilibrio entre el aumento del número de visitas, la conservación, sino también para otros usos que se le da al monumento, pues de carácter cultural, que entiendo y que te he leído también en alguna ocasión, que es otro asunto que tienes sobre la mesa del despacho de Rodrigo. Bueno, mirad, aquí hay una cosa aquí dos temas que son muy interesantes. Sí. Es el tema de las visitas, el número de visitas. Evidentemente, cuando decimos que queremos ser un factor de progreso, ya sabemos que somos un factor de riqueza, es decir, parte de la riqueza de Granada viene por la hostelería, el turismo, eso lo sabemos todos, y evidentemente pues uno de los grandes atractivos es la Alhambra. Yo tengo una teoría, y es que si quitas la Alhambra no va a bajar mucho el turismo. Granada es una ciudad tan maravillosa que tiene tantas cosas que ver, que es una de las ciudades más bonitas del mundo y además tiene la Alhambra. Pero, bueno, el punto es que nosotros tenemos que intentar nunca bajar el número de visitantes de calidad que vienen a Granada. No todos los visitantes se gastan lo mismo, ¿no? No todos los visitantes nos generan la misma riqueza. La Alhambra tiene que buscar esos visitantes que generan más riqueza y a ser posible aumentarlos. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que para tener una experiencia
muy bonita en la Alhambra, una experiencia de calidad, una experiencia que yo le llamo mágica. Dicen que soy cursi, que se le va a hacer, pero la experiencia mágica pues no se puede tener con 200 personas alrededor. Entonces, y después la conservación se hace muy difícil con 300 personas cada media hora. Entonces, a lo mejor hay que buscar formas, y eso dices tú, el gran reto es cómo hago yo para no disminuir esa riqueza que generamos en el turismo, pero sí mejorar muchísimo nuestra conservación. Y en eso estamos. Y eso es una idea. Y después otra idea está el tema de los usos que tiene la Alhambra. Y hay una gran polémica porque, bueno, pues una de las cosas que yo he buscado también es acelerar el número de actividades que se hacen dentro de la Alhambra, porque creo que tenemos un marco maravilloso, porque hay muchísima gente que viene y se ofrece para venir a hacer un concierto o para generar un nuevo ciclo, pues ¿por qué no?, de teatro, un festival literario, un festival de lead, un festival de poesía como el que queremos hacer para el cumpleaños de Federico García Lorca. Entonces, bueno, pues todo este tipo de actividades al final generan cierto desgaste en el monumento, ¿no? Evidentemente genera cierto desgaste también en los profesionales que manejan el monumento. Y ahí quiero un poquito que piensen que, por ejemplo, cuando tenemos el momento más bonito de la Alhambra, es el del Festival de Música y Danza de Granada, pues que nos genera un montón de horas extras, un montón de personas que tienen que trabajar fuera de su horario, con lo que eso les implica en casa. Entonces, bueno, pues que también penséis que cuando nosotros en la Alhambra organizamos eventos, pues que hay un estrés tanto para el monumento como para los que gestionamos el monumento. Claro, porque siguen siendo los mismos y el monumento sigue siendo el mismo. Sé que tiene más retos y podemos volver sobre el tema del impacto, de encontrar el equilibrio, porque es algo que me interesa bastante y que yo creo que además interesa también mucho a la ciudad. Pero quiero hablar sobre proyectos también, que entiendo que también es un reto cuando uno se plantea obras, rehabilitación. No es fácil. Si pensamos que la obra en cualquier lugar, incluso en el propio doméstico, ¿no?, en casa, ya es una locura, en un monumento de estas características, patrimonio, es ya muy complejo. Pero sí que le leí al comienzo de cuando llegabas al cargo, Rodrigo, que te planteabas abrir las entradas históricas, que los accesos también era un aspecto que le estabas dando vueltas y que entraba también dentro de tus proyectos cercanos en el tiempo. Sí, no, a ver, y yo creo que también hay una cosa que es muy importante, o sea, que tampoco son mis proyectos, son los proyectos del equipo del patronato, que además tenéis que pensar algo, que los proyectos en la Alhambra son proyectos de larga duración. Muy a largo plazo, claro. Muchísimas cosas que se están empezando ahora yo no las voy a ver, desgraciadamente, igual que muchas cosas que se están inaugurando ahora, pues no las empecé yo. Pero nosotros sí que tenemos esa idea de poder ver la Alhambra de diferentes maneras, de poder experimentar la Alhambra, yo siempre digo, pues, con un conocimiento relevante. Y aquí permitirme un segundito que os explique cómo estamos organizando esto, porque yo creo que es importante. Tenemos un modelo que es una pirámide. La pirámide, la base de la pirámide, además, como digo yo, esto es higiénico, esto es algo que es como los cimientos y se tiene que cumplir sí o sí, está la seguridad. No hay ninguna visita pública si no hay mucha seguridad. Y ahí estamos haciendo toda una serie de protocolos que, por ejemplo, ahora pues para la Dana que hemos tenido la semana pasada, pues la semana antepasada ya estuvimos revisando protocolos, de forma que nosotros ya tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cerrar, quién tiene que venir, quién no tiene que venir cuando pasa un fenómeno de estos. Y eso, ¿no? es buenísimo, permíteme el paréntesis, Rodrigo, eso es importantísimo. Eso es fundamental, eso es crítico, sin eso no se puede funcionar, ¿vale? O no se debe de funcionar. Entonces, la seguridad es lo primero, ¿no? Y después de la seguridad está el bienestar. Es bueno que la gente esté cómoda. Pensad que nosotros estamos al aire libre, mirad estas maravillas de imágenes que parece que estamos en el patio del Carlos V. Entonces, estamos al aire libre, y al aire libre en invierno hace frío y en verano hace calor, estamos en Granada. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si sabemos que va a haber olas de calor, a alguien le puede dar un golpe de calor,
pues tenemos que estar prevenidos con la seguridad que tenemos, que nos regala la Fundación Mafre, que es esa atención de primera línea que tenemos con ellos, y eso es seguridad, pero después tenemos que, oye, pues esas personas, sobre todo mayores o con niños, pues tenerles una salita para que se puedan sentar y puedan descansar y tomarse un vaso de agua. Tenemos que tener fuentes bien señalizadas, tenemos que tener puntos de agua por toda la Alhambra. Entonces, todo ese tipo de cosas pues es básico. Y ya después pasamos al tema del conocimiento. ¿Yo para qué estoy? ¿Para qué he venido a la Alhambra? Pues he venido para disfrutar y pues para conocer un poco. Pero normalmente cuando vamos a este tipo de monumentos, pues termina siendo un poco rollo, ¿no? Porque te empiezan a hablar de Mohamed V, de Yusuf I, de Tal Khatib, y al final dices tú, cuando realmente te empieza a gustar el monumento es cuando te están contando cosas que te llegan, que te interesan, que son relevantes para ti, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos un poquito a tener que entender un poquito más al cliente, al visitante. Tenemos que empezar a generar esos recorridos y esas guías y esas narrativas, se llama, que a la gente le interesan más. Y yo, por ejemplo, ahí pongo siempre el ejemplo de la sostenibilidad, el ciclo del agua y, por ejemplo, pues el hecho de que nuestras albercas no utilizan ningún tipo de químicos, están naturalizadas. Las veis o con un agua transparente en unos casos, porque así queremos que se vea todo el ecosistema que se ha creado, o un agua que le generamos un poquito de alga para que haga el efecto espejo, como puede ser en el patio de los Arrayanes. Todo eso se hace sin químicos, todo eso se hace de una manera natural. Y eso ya va siendo un conocimiento relevante que os llega más al corazón. Lo siguiente que nosotros queremos hacer es que ya la experiencia sea muy emocional. Y lo tercero es lo último, el vértice de la pirámide, es lo que llamamos el efecto Monse. Monse es una de nuestras guías que cuando... A ver, cuéntanos eso. El efecto Monse... me va a matar Monse. El efecto Monse es que hay muchas veces que cuando nosotros invitamos a pues, gente que viene de otras universidades o de otros monumentos, pues le pedimos a Monse que enseñe la Alhambra. Y hay veces que se emocionan es que lloran. Eso se llama el síndrome de Stendhal, ¿no? Nosotros le llamamos el efecto Monse. Me gusta mucho más, Rodrigo, lo del efecto Monse. El efecto Monse está muchísimo mejor. Y nosotros al principio hacíamos que la gente importante firmase el libro de honor al principio de la visita. Ahora lo estamos haciendo que firmen al final de la visita, que tiene como más sentido, ¿no? Porque hablan de lo que han visto. Y muchos de ellos pues te hablan de la emoción y te dicen, he llorado, o te dicen, o me he sentido absolutamente mira, están cantando el cumpleaños, sí, feliz a vosotros. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que buscamos, ¿no? Entonces, podemos decir con esa chulería que también nos destaca un poquito a los de la Alhambra, de no, nosotros solo queremos que la gente salga llorando. Bueno, y asterisco, de felicidad. De felicidad. Lo que se me está ocurriendo, Rodrigo, conforme estás hablando, yo creo que estamos pensando también es que hay muchas formas diferentes también de ver la Alhambra. Hay muchas Alhambras según en el momento del año en el que vayamos, según el guía con el que o la guía con la que hagamos el recorrido, según lo que nos pueda interesar más, la parte histórica, monumental, arquitectónica, artística, es decir, que hay muchas Alhambras en un mismo monumento. Yo, una cosa que os aconsejo es que estéis pendientes de las visitas especializadas. Yo tuve muchísima suerte y me acogieron con los brazos abiertos los grandes sabios de la Alhambra. Casi todos son profesores de la universidad. Y entonces yo tuve la posibilidad de ir pues, con el profesor Puerta Vilches, que es el experto en caligrafía y en poesía, y ver pues, esa maravilla que es el libro más grande del mundo. No sé si sabéis que cuando entráis en la Alhambra entráis a un libro. Todo está escrito y no todos son cuotas del Corán, sino muchas son poesías, ¿no? Y hay digamos que un libro, una colección de poesías de la Alhambra que se consideran de las mejores poesías en lengua árabe por los propios árabes, ¿no? También estuve pues, con el profesor Rafael López Guzmán, que me habló de la historia, con el profesor García López, que me habló de toda la geometría de la matemática y de la inteligencia que hay detrás de la Alhambra. Con todo el departamento de la cátedra de la Huella Verde, que me explicaron todo el tema de la sostenibilidad. Entonces tuve esa inmensa suerte y yo os recomiendo que nosotros hacemos esas visitas especializadas. Estos profesores voluntariamente vienen a enseñar muchos sábados la Alhambra
con esa perspectiva muy especializada, y la verdad es que vale mucho la pena verla. La Alhambra puedes ir 30 veces y sigues viendo cosas nuevas. Yo todos los días Eso veo te iba a cosas preguntar, nuevas. ¿tú te sigues sorprendiendo? ¿Sigues viendo cosas nuevas? Totalmente. Mira, es eso de que vas andando y dices, ah, mira, no había visto eso. Y después hay algo que parece una tontería, pero la Alhambra es de los pocos monumentos que realmente es un monumento vivo por la naturaleza. Estamos metidos dentro de la naturaleza. No se entiende la Alhambra sin su naturaleza, sin su jardín, sin sus árboles, sin el bosque, sin la dehesa. No podéis pensar en el Generalife si no veis toda la vegetación que hay alrededor. Y una de las cosas que decimos mucho es los árboles y las flores también son patrimonio. Y eso es completamente cambiante. Ahora estamos en un otoño maravilloso que hay que aprovechar porque esas hojas duran muy poco, pero fijaros los colores que tiene el bosque de la Alhambra ahora, ¿no? Eso es una maravilla. Los arquitectos te dicen que el mejor momento para ver la Alhambra es en invierno. ¿Por qué? Porque no hay hojas que no te dejan ver el edificio, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, que es una maravilla ver el paso de las estaciones, pero es una maravilla el fijarse en los diferentes detalles que además te dan el paso del tiempo en el monumento. Esto es una ciudad viva, es una ciudad que no se paraliza en 1492, no se paraliza en 1526 o 1527 cuando se va Carlos V, sino que sigue viviendo gente, todavía vive gente. Nosotros tenemos un compañero que es uno de los grandes sabios de la Alhambra que nació en la propia Alhambra. Hay gente que vive todavía en la Alhambra, hay gente que trabaja en la Alhambra, que tiene su tienda en la Alhambra. La Alhambra es una ciudad y eso no pasa en ningún monumento. Es decir, vosotros os cogéis y os vais a Versalles y en Versalles no es una pequeña ciudad como nosotros, es un monumento que abre, se cierra y ya, si hay un par de apartamentos para los directivos, pero no más. Entonces, en esto somos únicos y ese paso del tiempo, ese convivir entre lo islámico y lo cristiano, entre lo medieval, lo renacentista, lo barroco, los románticos, pues es realmente maravilloso. Ahora que hablabas de la naturaleza, precisamente es algo por lo que te quería también preguntar, por el Generalife, porque en muchas ocasiones parece que es un poco como el hermano pequeño, si me permites esa expresión, y tomamos la parte por el todo, ¿no? La Alhambra obviamente es la marca, al final nos referimos a la Alhambra como ese todo, pero están también dentro del patronato los jardines del Generalife, que es otra joya, sin duda. Sí, bueno, el patronato se llama Patronato de la Alhambra y Generalife. Y Generalife. Y la verdad es que el año que viene se cumplen los 100 años de la adscripción o de que la Alhambra pues toma la gestión del Generalife y queremos hacer pues un gran año de homenaje al Generalife. Le vamos a llamar Generalife, el milagro que nació del agua, un homenaje a los jardines y jardineros de Granada, ¿no? Y queremos que sea también pues es una exposición que empieza con los jardines del Generalife, se desparrama por el Partal y después ya se va para Granada, Jardín Botánico y otros muchos jardines que también hay en Granada que son una preciosidad y que evidentemente pues tienen mucho que ver con los jardines del Generalife. Fijaros, los jardines del Generalife, esto es algo que es importantísimo, no lo tenemos mucho en la cabeza. Son los jardines más antiguos que se conservan probablemente en el mundo, desde luego que en Europa. Son los jardines islámicos más antiguos del mundo. Estamos en disputa con unos chinos, ¿no? Son milenarios. Pero en Granada tenemos unos jardines que son los jardines inalterados, es decir, que seguimos viéndolos como se veían hace 500 años, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo. Y después tenemos otra cosa que también es y no tenemos uno, tenemos dos, que son los jardines de la Sultana del Generalife y el Partal, que el patio de los Arrayanes. El patio de los Arrayanes también es un jardín. Pero lo que también es impresionante, y esto sí lo sabe muy poquita gente, es que la huerta que tenemos en el Generalife, que no sé si vosotros veis la imagen del Generalife y abajo del Generalife pues lo que hay es una huerta, ¿no? Y no os habéis preguntado aquí por qué no ponen unas bugambilias o unas plantas ornamentales bien chulas, bien bonitas, con unas flores maravillosas. Bueno, pues porque esa huerta es una huerta histórica, esa huerta es una huerta que tenemos documentado lo que se cultivaba en esa huerta desde hace al menos 400 años. Wow. Esto es algo que también
es único en Granada. Además, hemos hecho, la Alhambra es muy científica, en la Alhambra trabaja mucho científico, la Alhambra es muy científica, se construyó con ciencia y se mantiene con ciencia. Y una de las cosas que hemos hecho es una cata en la tierra, de forma que podemos ver, según lo profundo que es, pues más años han pasado, podemos ver el polen que estaba presente en cada temporada, en cada época. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay una uniformidad en ese polen desde hace 400 años. Es decir, llevamos plantando lo mismo desde hace 400 años. Es una gran huerta histórica, ¿no? Pues... El Generalife es una chulada. Sí. ¿Tú sabías que tenemos la biosfera? Esto es un poco como chiste. La reserva de la biosfera del Granado, ¿sabes dónde está? No. En Granada. Está en el Generalife. En el Generalife Alto tenemos un jardín, y esto es un proyecto de la Universidad de Córdoba, que tiene todas las subespecies de granados del mundo. Entonces, cuando, imaginaros, Dios no lo quiera, falta una subespecie, pues la reserva de esa subespecie está aquí en Granada, en el Generalife. Tenemos también una parte que es una parte de viveros, que lo que estamos haciendo es buscando el arrayán más resistente a un problema que hay ahora con el cambio climático, que ha habido un insecto que se ha subido hasta Europa, un insecto que pues le gustaba mucho el calor, y ahora, como hay más calor, pues los jardineros saben que hay cambio climático, y además es terrible porque se come la planta de dentro a fuera, entonces solo te das cuenta de que está el bicho cuando la planta hace así y se desmorona. Bueno, pues la solución a eso para toda Europa se está estudiando aquí en Granada, en el Generalife. Pues Rodrigo, añado más formas de ver la Alhambra y el Generalife, pues la parte científica, la parte también botánica. Has estado hablando antes de comenzar con esta charla con los amigos de Fundación Unicaja sobre proyectos en París. Estáis trabajando ahora mismo, año 2026, ¿no? 2026. Si no me equivoco. ¿Qué es lo que estáis tramando en esa internacionalización del monumento que os va a llevar a París? A ver, aquí hay una cosa que además a la gente del patronato le pone muy nervioso, que es lo de la internacionalización del monumento. El monumento ya está internacionalizado. Bueno, más que internacionalizado, sí. No, lo que queremos es que la Alhambra también viaje, lo que queremos es que la Alhambra esté presente además en foros culturales, en foros de gestión cultural, en foros pues precisamente de innovación, pues con todo este mundo que tiene que ver con la cultura, por esta idea de poner a Granada también en el mapa, de generar progreso para Granada, de que nosotros seamos también diplomacia cultural, que cuando la gente vea el tipo de eventos que organizamos, y esto yo lo digo, me siento siempre muy orgulloso del Festival de Música y Danza, ¿no? Cuando tú ves una cosa tan bien organizada, donde tú ves que tienen unos detalles tan bonitos con la gente mayor, donde tú ves algo tan absolutamente maravilloso y que sabe aprovechar muy bien el gran marco que es Granada, pues al final tú lo que dices es esta no solo es una ciudad bonita, que tiene talento, sino que sabe organizar el talento para hacer eventos de primer nivel mundial. A mí me gusta mucho la música, he estado en muchísimos festivales, como el que tenemos en Granada no hay ninguno en el mundo. Tenemos el mejor festival del mundo, sin duda alguna. Entonces, ese tipo de cosas pues es también lo que quiero un poco, que la Alhambra salgamos a lucir de lo que somos capaces y también vayamos a aprender, que eso es muy importante. Entonces, ¿qué queremos hacer en París? En París tenemos varios proyectos, pero tenemos uno con el Instituto del Mundo Árabe, que es una de las instituciones de estudio de arte islámico más importantes del mundo, en la que vamos a hacer una gran exposición en París utilizando mucha tecnología como esta de las gafas virtuales. Entonces vamos a hacer recreaciones de maravillas que había en la Alhambra que hoy no podemos disfrutar. Y te pongo un ejemplo que es, por ejemplo, un jardín nazarí. ¿Cómo sabemos cómo era un jardín nazarí? ¿No? Entonces tenemos unas pinturas en la sala de las pinturas que parece que hay un jardín, pero ahí hay muchas cosas, entonces lo vamos a digitalizar, vamos a agitar los leones, los caballeros, los caballos, las torres, el ajedrez, y vamos a dejar solo el jardín, de forma que vamos a tener una idea de cómo más o menos era ese jardín. También se ha descubierto que un gran manuscrito iluminado, o sea, que tiene unas ilustraciones de estas así con colores y con dorados, pues que esas iluminaciones representan la Alhambra. Es un manuscrito de la Cancillería de aquí, de Granada. Se pensaba que era de Sevilla, pero no, es de Granada. Luego, eso que sale ahí también es el Generalife. Y con eso, unas descripciones de poesía y lo que os conté de la ciencia que sabemos por esas catas,
qué plantas estaban plantadas en los jardines y en las huertas del Generalife, vamos a reconstruir con una experiencia inmersiva, pues un poco como esto, pues cómo era un jardín nazarí. Y luego, inshallah, que dirían los árabes, vamos a plantarlo en la Generalife en algún lado. La idea de esta exposición es siempre hacer una investigación de alto nivel científico que al final termine en una exposición de gran pedagogía, pero también gran disfrute, ¿no? La Alhambra hay que disfrutarla, porque la Alhambra tiene que ser aburrida, hombre. Podemos poner pop en la Alhambra. Que es perfectamente compatible, por supuesto, el disfrute de la cultura de nuestro patrimonio. Estábamos hablando de París en el año 2026, pero creo que también hay algo con el Museo Picasso en Málaga, que antes el subconsciente me llevaba directamente a la Universidad de Málaga cuando quería decir Granada, sí. Pero era por esto. ¿Qué hay con el Museo Picasso en Málaga? Pues esto ya es para el mes de diciembre, ¿no? Muy prontito, además, sí gracias a la ayuda de Fundación Unicaja, que estáis en todo. Vamos a tener una exposición absolutamente mágica. O sea, Picasso nunca vino a Granada, Picasso nunca vino a la Alhambra. Yo creo que eso es uno de los grandes, no sé, por así decirlo, lagunas culturales que tuvo el gran maestro Picasso. Pero también, por otro lado, pues Granada también, como una ciudad andaluza, y Picasso es andaluz, pues también le faltan Picassos, ¿no? Pocas veces ha venido Picasso a visitarnos. El Museo Picasso ha sido súper generoso y nos ha dejado pues una serie de cuadros. Y entonces, bueno, pues uno de los grandes artistas vivos de la actualidad, que es Jeff Koons, cuando oyó hablar que esos cuadros venían a la Alhambra y por estar en la Alhambra, este señor, pensad que es el señor que ha vendido el cuadro la obra de arte más cara de la historia, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero es un hecho. Es el artista más cotizado de la historia. Pues este señor Jeff Koons dijo, bueno, como ustedes prestan el cuadro de las Tres Gracias, ¿no? Que sabéis que es estas figuras mitológicas, las famosas Tres Gracias de Rubens, bueno, pues hizo también Tres Gracias Picasso. Y él ha hecho también una escultura de 1,5 toneladas de las Tres Gracias y generosamente nos la presta para ver ese diálogo, para ver esa evolución de cómo van las Tres Gracias desde Picasso hasta un autor que todavía está vivo. Y yo creo que esto es una ocasión absolutamente maravillosa, única, después de mirar, sobre todo buscando la seguridad del monumento, dónde poníamos las Tres Gracias. Van a tener una localización espectacular que no os la desvelo para que sea una sorpresa, pero va a ser de esos momentos wow de la Alhambra. Y además, bueno, pues ya que estamos, nosotros vamos a organizar junto con la universidad también una serie de conferencias, una serie además de juegos virtuales por todo Granada. Vamos a hacerlo también en colaboración con el Museo Arqueológico para que, bueno, pues este concepto de las Tres Gracias, pues sepamos bien al final qué son las Tres Gracias y podamos decidir cuál de ellas son las que más nos gusta. Bueno, después de lo que nos acaba de contar Rodrigo, yo creo que podemos decir más que nunca que la Alhambra está viva y en constante diálogo con la ciudad y con el mundo y el tiempo ahora mismo que le rodea, ¿no? Esa Alhambra, ese monumento histórico, pero llevado al 2024 con todo lo que nos acaba de contar. Por cerrar, yo tengo el micro, pero me gustaría también pasarlo a vosotros por si tenéis alguna cuestión que queréis compartir con Rodrigo, pero por cerrar y por lo que vamos a ver ya en este 2025-2026 y a modo de casi que de titulares, Rodrigo, ¿qué vamos a ver y qué va a pasar con la Alhambra en un futuro cercano? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses y años venideros bajo tu gestión? Lo haces que suene como muy emocionante, sí, y realmente, no, pero lo es. Realmente lo más importante es decir es que gracias a Dios no va a haber muchos cambios. Bueno, eso ya es importante. La Alhambra tiene que manejarse con mucha prudencia. El criterio de conservación es el criterio que tiene que primar. Yo siempre digo, el criterio más importante siempre es seguridad. La seguridad de las personas es lo más importante que tenemos. Nuestros trabajadores, nuestros visitantes. Importantísimo. Y veréis cosas que se van a hacer en ese sentido. Y hay veces que sé que molestamos. O sea, por ejemplo, nuestro protocolo de vientos, y la semana que viene se nos vienen unos vientos fuertes, nuestro protocolo de vientos hace que en un momento
dado cerremos el bosque de la Alhambra, cerremos la Cuesta de Gómez, y el que va subiendo por la Cuesta de Gómez pues se encuentra con que no puede entrar a la Alhambra por ahí. Sí, es un fastidio, pero es por la seguridad de todos, ¿no? Ese tipo de cosas pues yo creo que es muy importante, y veréis más cosas de esas. Y desde el punto de vista de conservación tenemos una obra que es espectacular, que es la de las cubiertas de los palacios. Tenemos todo lo que es la Torre de Comares, el famoso artesonado de los 7 cielos. Yo creo que es también súper emocionante, que vamos a empezar a restaurarlo y a entenderlo mejor. Conforme lo vamos a ir pues limpiando y restaurando, lo vamos a estudiar. Y después, bueno, pues todas estas exposiciones y sobre todo, bueno, el año que viene va a ser el año de los congresos del plan director, y va a ser el año que vamos a empezar el plan director. Y en el 26 va a ser el gran año del debate en Granada del plan director, que es la estrategia de la Alhambra. Entonces yo creo que va a ser un año, un final de año interesante, donde vamos a hablar de muchas cosas, donde vamos a generar mucho debate en Granada con respecto a la Alhambra, porque queremos que no se quede nadie sin opinar, que no se quede nadie sin que se oiga pues un poco su visión, y sobre todo poder llegar al mayor consenso posible. Consenso posible no es decirle que sea todo el mundo, ¿no? Consenso es intentar llegar al mayor denominador común, a una propuesta que, bueno, satisfaga a la mayor parte de los granadinos. Habrá que tomar decisiones valientes y decisiones que a lo mejor a algunos no les guste, pues probablemente. Bueno, vienen tiempos apasionantes, Rodrigo. No me quejo. No, vienen tiempos apasionantes. Tenemos otro micro, ¿no, compañeros? Sé que cuesta, y que siempre esa primera pregunta cuesta en arrancar, pero ya que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Rodrigo, al que además le agradecemos el esfuerzo, porque tiene un leve constipado con este otoño y esta bajada de temperaturas en Granada que se están viviendo estos días, bueno, pero ya que tenemos la oportunidad de tenerlo, no quiero que se nos quede nada en el tintero, que seguramente se me hayan quedado muchas cosas, pero hemos intentado condensar en este ratito la charla con Rodrigo, hablar de proyectos, de lo que viene. ¿Nos animáis? Sí, hombre, aprovechad que podemos hablar, y está aquí, teniendo aquí al gerente de la Fundación Rodríguez Acosta. ¿Qué más podemos pedir? Buenos días. La última. Sí que me gustaría que nos hablases un poquito más, o que nos hablases en este caso, de la nueva ruta cultural que se va a crear. Como digo, tantas cosas de la puesta en valor ya de Torre Bermeja. Oye, pues muchas gracias, Íñigo, por la pregunta. Sí, una de las cosas que tú hablabas era el tema de las nuevas formas de ver la Alhambra. La Alhambra en realidad está enseñando aproximadamente el 30% de lo que tiene, ¿no? En muchísimos casos es por conservación, en otros casos es porque es muy difícil generar una visita que tenga sentido. Entonces lo que estamos haciendo son los paseos, y gracias, Íñigo, por sacar el tema. Y también los paseos nos sirven para poner en valor dos espacios maravillosos del patronato, que son el Carmen de los Porcel, mal llamado el Carmen de los Catalanes, que tiene un jardín maravilloso, y donde ahí va a ir una sala del Museo de la Alhambra. Y después ya hemos puesto a la visita pública las Torres Bermejas. Es de las cosas bonitas y emocionantes que uno puede hacer, es poner un espacio como ese, abrirlo, ¿no? Es un privilegio, la verdad, y es un privilegio que tengo que reconocer que está compartido con todos los directores del patronato y todas las directoras del patronato de la Alhambra, porque esto ha sido una labor de décadas. Y después, bueno, pues como eje, como centro, como gran exquisitez de ese paseo, está la Fundación Rodríguez Acosta y la Fundación Gómez Moreno, que son, bueno, pues la Fundación Rodríguez Acosta, uno de los grandes puntales culturales de la ciudad, es también uno de los grandes edificios de la ciudad, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el gran arquitecto Rafael Moneo, que es uno de los 3 edificios más interesantes de España. Es una maravilla, es una preciosidad, tiene una visita además exquisita, porque es una visita guiada con grupos pequeños que te permite disfrutar muchísimo. Entonces eso nosotros le vamos a llamar el Paseo del Duque de San Pedro de Galatino, porque como empieza en el Hotel Palace, pues, y sigue por el Carmen de los Porcel, pues así le vamos a llamar.
Y esa idea de los paseos es una idea que queremos seguir profundizando. Es decir, queremos tener un paseo que yo le llamo provisionalmente el del Gran Capitán, que es la Alhambra fortificada, que es precisamente, partiendo de Torres Bermejas, pues ver todas las fortificaciones de la Alhambra, entrar por la Puerta de Armas, que era la entrada originaria de la Alhambra. Ahora entramos por detrás. Por la Alhambra se entra por la Alcazaba, por delante. Y bueno, pues imaginaros qué chulo es estar por dentro de las murallas y poder visitar alguna de las torres que hay, sobre todo las torres que eran más defensivas, que están del lado del Paseo del Generalife. Entonces, bueno, pues sí tenemos esa idea de hacer el paseo renacentista, que al final el paseo renacentista, la idea es que acabe en una ruta renacentista en Granada. Es decir, Granada es una gran capital renacentista, tenemos joyas del Renacimiento, pero nadie nos asocia a una ciudad renacentista como puede ser Florencia, por ejemplo. Y realmente tenemos maravillas del mundo del Renacimiento. Entonces sí, esa es un poco la estrategia. Pues me reafirmo lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay 1000 maneras de ver la Alhambra y 1000 motivos para volver y volver y volver y verla desde otros puntos de vista y con otras rutas. ¿Alguna cuestión más que queráis compartir con Rodrigo? Si no, la comparto yo misma, porque yo le voy a contar que yo he estado en 2 ocasiones en la Alhambra, pocas, tengo que volver. Empezaré además por esa ruta de las Torres Bermejas, ya que compartimos apellido, y es mi apellido precisamente, así que será un buen motivo para volver. Y yo solo espero que creo que todos los que estamos aquí en esta sala lo hagamos, que nos toque Monse, ¿verdad? Ahora todo el mundo queremos ir a la Alhambra y que por favor nos toque como guía Monse, lo pediremos en la puerta a ver si nos hacen caso. Rodrigo, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito en estos 10 años de ilusión que estamos celebrando con la Fundación Unicaja. Pues obviamente una parte fundamental de los amigos de Fundación Unicaja es el patronato de la Alhambra y Generalife, y lo teníamos que celebrar juntos, por supuesto. No, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Fundación Unicaja. Son unos grandes amigos, son un gran puntal. Nos están ayudando además en un proyecto absolutamente crítico, que ya lo contaremos con calma, pero es un proyecto precioso y crítico para la Alhambra. Y con amigos como este, pues se puede ir a todos lados. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. A vosotros.